Un encuentro con la memoria. Vida y obra de Tabito Vázquez, santiaguero por demás. El músico Juan Colón, el investigador Tommy García, hablarán de los orígenes, influencias, trayectoria y lo que ha sido la preservación de la obra de Tabito Vázquez en la música dominicana. De ahí aquello de encuentro de la memoria. Y las personas que nos acompañarán en este conversatorio: Juan Colón, de Mao, República Dominicana, saxofonista, compositor y arreglista dominicano, hijo del también músico Daniel Colón y Dolores Rodríguez. Comenzó sus estudios de música como saxofonista muy temprano, a los 8 años. Formaba parte de la banda de música de la ciudad natal, de su ciudad natal, y formó parte de la Orquesta 440 de Juan Luis Guerra en su momento. En el 1998, grabó un compacto titulado Con el alma de Tabito, en homenaje póstumo al célebre saxofonista dominicano. Esta producción, cuyos arreglos para 4 saxofones constituyen toda una innovación con respecto a trabajos similares realizados en el pasado, fue incluido en la lista de los 100 álbumes esenciales de la música dominicana y que publicó la Asociación de Cronistas de Arte Croarte en el 2013. En junio del 2010 fue estrenada en el Pregones Theatre del Bronx, New York, su composición The Paisley Massacre, la masacre del Perejil. Esta obra, interpretada por la orquesta MMG, se inspiró en la masacre de haitianos de 1937, hecha por el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. En el 2014 publicó el libro Vivencias de un músico. Por su lado, para presentar los dos presentadores con tertulios de hoy, musicólogo Tommy García, investigador, gestor cultural, productor musical y coleccionista por excelencia de todo lo que se relaciona con el tema musical. Ha dedicado gran parte de su vida al estudio de la música dominicana y del Caribe. En sus años juveniles formó parte del grupo musical Nueva Forma, junto a Víctor y la fallecida Sonia Silvestre, entre otros artistas, desempeñándose como responsable de importantes espectáculos artísticos como 7 días con el pueblo, entre otros. Su obra, El recurso del 3, método para tresero, es una consulta obligatoria de especialistas y estudiosos de los instrumentos de cuerdas tradicionales. Actualmente es miembro del activo Congreso Música, Identidad y Cultura en el Caribe, MIC. Como funcionario público ha llegado a ejercer las funciones de viceministro de Cultura y es el actual director del Museo de la Música del Ministerio de Cultura. Con ellos conversaremos de esta obra, la trayectoria y la importancia de este gran músico santiaguero que brindó todo su trabajo al país y que merece este reconocimiento, esta reflexión. Comenzamos primero con un músico, para dialogar desde la música con Juan Colón. Con Tommy García, perdóneme. Con Tommy García y luego con Juan Colón. Entonces lo dejo en manos de Tommy García.
Gracias. Lo primero que quiero decir es que cuando Awilda me llamó a la casa a decirme que viniera a hablar sobre Tabito junto a Juan Colón, le dije que yo entendía que con Juan era más que suficiente. Pero a la Awilda decirme que Juan había pedido que alguien lo acompañara, acepté gustoso, porque yo creo que es un gran honor y hasta curricular ser el telonero de Juan Colón en esta noche. Por otro lado, debo dar un testimonio ecuménico sobre Tabito Vázquez. Los que me conocen saben que no soy creyente, pero en mi adolescencia era un niño de esos que la familia dice que era muy travieso, para no decir lo que realmente era, y decidieron internarme en el Colegio Adventista Dominicano que quedaba en Herrera. Error de mi familia, porque ahí no solo no me arreglé, sino que me encontré con todos los niños malos y creo que incluso hicimos una gran asociación de la época. Pero Tabito era vecino del colegio. Yo estudiaba con una de sus hijas, con Arelis, y mi encuentro con Tabito, puedo darle el testimonio que fuera de mi primera comunión, ha sido la única época en que he ido rigurosamente a una iglesia. Cuando Tabito subía desde su casa a la pequeña cima que estaba la iglesia, los viernes en la tarde, en el culto adventista, sacaba su saxofón y tocaba 2 o 3 himnos como inicio de esa ceremonia. Yo creo que de esa experiencia parte mi amor por la música, porque yo no puedo describirle a ustedes lo que es, no he encontrado nunca más ese sonido, el sonido del saxo alto de Tabito, en ese ambiente de la cúpula de la Iglesia Adventista Dominicana. A partir de ahí tuve la fortuna de visitar con frecuencia su casa, hablaba mucho de música con él. Realmente él nunca descubrió que yo visitaba su casa por Arelis, pero ahí no puedo dar más detalles. Y entonces, ante el enfrentamiento de esta noche, por supuesto, por respeto al maestro, yo no me atrevo a hablar de música y de Tabito. Entonces, decidí un poco al azar en una biblioteca especializada de música que afortunadamente estamos tratando de construir en el Museo de la Música, escoger 15 libros de música dominicana, fundamentalmente de la música popular dominicana y del merengue, que yo entendía debían hablar de Tabito Vázquez. Bueno, muchos de ustedes saben que yo soy fundamentalmente un provocador y ejerzo. De manera que estoy aquí, traje exactamente 38 libras de libros sobre la música dominicana. Y yo quiero que me permitan, en este intento de no hablar sobre la música que hablará el maestro, explicarle lo que ha pasado con Tabito, ese genio de la música, un hombre además lleno de valores, un pobre. Yo conocí su casa en Herrera, donde vivió casi toda su vida, y un negro, y peor aún, para las consideraciones de esa época, un pobre negro.
Entonces, la provocación que quiero hacer es que hace falta a un tema tan serio como la música, que desarrollemos desde el Estado instancias de investigación y de revalorización, porque yo creo que el hecho de que Tabito, más que un desconocido, sea un ignorado, es parte de un proyecto de desagregación, de esconder nuestros valores, nuestros posibles líderes, nuestros posibles ídolos, para que siga pasando todo lo que ustedes saben que en nuestro país pasa. El primer libro en donde yo pensaba que era imposible que no estuviera Tabito como un protagonista es esta historia del circuito radial La Voz Dominicana, en donde Tabito no existe. Luego hay un pequeño folleto de un encuentro sobre el merengue que aspiro a encontrar también por aquí, en donde Tabito tampoco existe. En un interesantísimo libro, a pesar de su título, se llama Petán, la voz dominicana, su gente, sus cosas y sus cuentos, en donde hay una narración casi de la cotidianidad, de lo que pasaba ahí con los músicos, con los cantantes. Ese inmenso Tabito Vázquez aparece de la siguiente manera. En la página 178, en la lista de atriles que tocaban en la Orquesta Angelita, dirigida por el pianista y director Eulogio Casteleiro, Yoyo, aparece con el número 5, Octavio Vázquez, primer saxo y clarinete. En esa misma página aparece como primer clarinete de la orquesta de salón del maestro Soler, y más adelante, en la página 182, aparece como clarinete del conjunto Arco Iris y como clarinete del conjunto especial de Agustín Mercier. Para la dimensión de un músico como Tabito, yo creo que en este libro Tabito tampoco existe. Más adelante se publica una tesis de grado que se llama El merengue y la realidad existencial del hombre dominicano. Se lo quiero mostrar, pero no es motivo de entusiasmo. En ese tampoco existe. Y bueno, voy a tirar estas 38 libras de libros, en donde si pesamos la dimensión de Tabito Vázquez, le voy a decir dónde aparece. Y la provocación es que nuestra historia tenemos que construirla, porque nos las han ocultado. En el libro Por amor al arte, de Arístides Inchausti, un gran investigador a quien respeto profundamente, el libro Por amor al arte son notas sobre música, compositores e intérpretes dominicanos del área popular. En ese libro, Tabito existe hablando del grupo 440 y dice en la página 57 textualmente: y más recientemente su concierto para el saxofón alto en do, homenaje a Tabito Vázquez, le mereció el mismo galardón a esta última obra que aún no ha sido estrenada. Perdón, ese es hablando de Bienvenido Bustamante, hablando de que ha sido varias veces Premio Nacional de Música, y esa es la reseña que hay de Tabito, diciendo que
Bienvenido hizo un homenaje a Tabito con una obra que en ese momento no había sido estrenada. En el fichero artístico dominicano de Jesús Torres Tejeda, Tabito no existe. En la antología del merengue, hecha por José del Castillo y Manuel García Arévalo en el año 92, es donde, refiriéndose a 440, con el subtítulo de 440, un soplo de aliento en el nuevo merengue, dice: Maridalia Hernández, mujer que canta a todo pulmón, como suena el saxo de Tabito Vázquez, con una sonoridad plena. Es todo cuanto dice. En la selección que se hizo en el año 2000 por la editora Caña Brava, un libro de Antonio Gómez Sotolongo que se llama Los 100 músicos del siglo, Tabito Vázquez no existe. En la publicación, Antes de que te vayas, trayectoria del merengue folclórico, Chalhut Mejía lo menciona hablando de don Clemente Villa, Chichito Villa, y dice don Chichito: en cuanto al merengue de la nueva ola, el veterano acordeonista cree que la juventud es muy dinámica y pimentosa, que debe admirársele, pero dice él, se queda con su merengue formal en la cual el acordeón dirige y el saxofón responde y hace fondo. El saxofón se hizo para acompañar al acordeón y no para dirigirlo, asegura don Chichito. Y al hablar de saxofonistas, no deja de resaltar a Tabito Vázquez como el más grande de todos los que tocaron con él. En ese mismo libro, y hablando de Miro Francisco, dice: desde Antonio Lora, que fue uno de sus maestros, pasando por los saxofonistas más cercanos como Tabito Vázquez, Abelino Vázquez y Dani Cabrera, hasta los muchos buenos saxofonistas típicos de estos tiempos, todos tienen en Miro Francisco uno de sus más altos símbolos. En el libro El merengue de Santo Domingo al mundo, Tabito no existe. Afortunadamente, en el primer tomo del libro El merengue en la cultura dominicana y del Caribe, que es el primer libro del MIC, en una conferencia que dio Crispín Fernández sobre el saxofón dominicano, está Tabito Vázquez ampliamente reseñado. En el merengue, música e identidad dominicana de Paul Austerlitz, Tabito solo existe al final para decir que fue entrevistado en el 1985. Es decir, que muchas de las opiniones de Tabito sobre su experiencia y sobre la música dominicana no aparecen como de su autoría, y él en este libro, que además es una tesis de grado sobre un doctorado en música, aparece como un simple informante. En Latinoamérica, de música y músicos, de Michel Curiel, un libro dominicano, Tabito no existe. De nuevo, reaparece Tabito en el libro Por los caminos del merengue. Es reseñado en 3 momentos importantes. En la música dominicana del siglo XIX y XX de Bernarda Jorge, Tabito no existe. En el libro El merengue, música y baile de la República Dominicana, de Catana Pérez y el maestro Rafael Solano, hay todo un capítulo sobre el saxofón dominicano en donde se trata a Tabito con justicia y respeto. Un amplio reportaje. Entonces, mi provocación es saber que probablemente en esas 38 libras de libros
probablemente no podemos sumar 5 onzas sobre la obra de un dominicano ejemplar que ha sido ignorado. Tabito probablemente no se conoce lo suficiente. No solo fue el extraordinario saxofonista que conocemos, también fue un joven director de orquesta. Dirigió la Orquesta Angelita, dirigió la Orquesta de la Policía Nacional. Fue junto al maestro, y aquí tenemos unas imágenes, frente al maestro Bienvenido Bustamante y frente al maestro Papa Molina, frente al maestro que murió en Puerto Rico, gran arreglista, Radamés Reyes Alfao, uno de los arreglistas del Departamento de Arreglo. Y ese Tabito Vázquez no existe. Pero tampoco conocemos un profundo compositor de la música dominicana. Nosotros en el Museo de la Música tenemos por lo menos 18 temas compuestos por Tabito, y nos llama poderosamente la atención que los nombraba exactamente igual que como se nombra la música clásica, que como ustedes saben no se le pone título, sino el número de la obra, el opus. Fue también un gran compositor. Ahí tenemos, por ejemplo, la parte de piano del Bolemengue número 4 de Tabito Vázquez. Traje algunas muestras salteadas. Perdón. Y aquí tenemos la Mangulina número 7 de Octavio Vázquez. Y así hay una gran cantidad de composiciones sobre nuestros géneros dominicanos que deben ser motivo de estudios en nuestras escuelas de música que sencillamente no se conocen. Fue un gran arreglista. Aquí vemos uno de los arreglos, un jaleo de Tabito Vázquez. Yo quiero que tú me quieras. Aquí vemos el score completo de Miedo de Amar de Tabito Vázquez, la orquestación. Aquí, ese es un arreglo muy interesante que se llama Mambo con Swing, en donde hay una participación extraordinaria de los saxofones. Se ve a la derecha arriba la densidad, la cantidad de notas, y que me llama poderosamente la atención. Casi la sección completa tocando unísono, maestro. Y mucha gente dirá, pero así es fácil. No, así no es fácil. Fácil es ahora hacer acordes con las secciones, poner 5 saxofones a dar la misma nota a tiempo y afinado. Eso sí es lo difícil. Tenemos arreglos, ese no logro desde aquí distinguir. Swing con solo, y hay una nota del propio Tabito que dice solo de Tabito Vázquez, en donde él se asignaba el propio solo. Y así tenemos muchas orquestaciones. Ese es el arreglo de un tema que fue escrito en nuestro país por Abelino Muñoz, que le dio la vuelta al mundo, que es el tema Cosita Linda, y que poca gente sabe que ese arreglo que le dio la vuelta al mundo es el arreglo del maestro Tabito Vázquez. Estos son los originales y esa es su caligrafía. De manera que, dicho esto, esta provocación, y entendiendo yo que ya curricularmente puedo decir que fui el que le abrió al maestro, permítanme simplemente presentarles a ese inmenso
pobre negro que queremos esconder, que todavía en mi memoria se llama Tabito Vázquez. Con mis padres me enseñaron a surfear, me enseñaron a tocar el saxofón a la edad de 8 años y aprendí a tocar el saxo, y ya a los 11 años pues me inicié 3 años luego como músico profesional con la orquesta de los hermanos Vázquez y en la banda municipal de Santiago. Mi época de oro fue en la voz dominicana, donde desarrollé mi talento al máximo, y allí me destaqué bastante delante de tantos músicos profesionales como yo, tales como Papa Molina, ¿verdad? Allí estaba también Fidelito Fernández, un gran saxofonista. Estaba también Oscar Pagán, Claudio Figuereo. Estaba allí también Choco de León, Héctor de León, etcétera, etcétera. Había muchos músicos buenos, muchos músicos profesionales, y dentro de ellos estaba yo, y allí había que destacarse bastante, estudiando, haciendo ejercicios musicales cada día para superarnos. Pues todos nos fuimos superando, y yo me superé en mi etapa cuando toqué con un conjunto de merengue, se llamaba Conjunto Alma Criolla. Allí yo di el máximo en mi capacidad como técnico. También di a demostrar también mi capacidad como un músico rápido y un gran merenguero. Allí fue donde comencé a coger fama como uno de los mejores músicos. Me catalogaron como uno de los mejores músicos de la República Dominicana. Siempre fui un virtuoso del saxo, porque me esforcé mucho, ¿verdad?, por superarme. Estudié bastante. No obstante que estudié, soy un músico natural por herencia, porque los Vázquez, que somos de Santiago, de los 30 caballeros, nos dejaron esa herencia nuestros antepasados, ¿me entiendes? Como podríamos decir, Abelino Vázquez, Rafael Vázquez, hermano de Abelino Vázquez. Después surgió los hijos de estos hombres, Esteban Vázquez, Chachi Vázquez, Lolo Vázquez, ¿sabes? Y después de ellos surgí yo. Entonces, eso viene como una tradición, es una herencia. Y entonces, pues yo era un músico natural porque lo heredaba. Son como los reyes de la tierra que vienen por herencia, así también los músicos. Es una herencia que viene, que Dios nos la ha dado. Y entonces yo era un músico natural, ¿entiendes? Yo no necesitaba, como decir, ¿cómo digo?, estudiar demasiado en abundancia para que a base del estudio sea un músico bueno, no. Porque a base del estudio estaba mi capacidad natural que Dios me dio. Y es una cosa que es innegable, no se puede negar. Porque Dios le da su don a cada persona para que se defienda en la vida. Y yo reconocí que yo era un músico natural.
espero tener una buena vejez, que Dios me dé salud hasta el último día de mi vida. No morir por falta de salud, sino por vejez. Oye, sí, ya cuando el cuerpo ya está, podríamos decir, prácticamente debilitado, ¿no verdad? Por causa de los años que tiene encima uno. Y preferiría una muerte natural, si es que muero. Por último, una provocación para el maestro. A pesar de que escuchamos, sobre todo la pieza Europa, yo soy de los que creo, y sé que el maestro seguro hablará de eso, que Tabito Vázquez fue fundamentalmente un gran merenguero, con una calidad técnica tan buena que podía hacer todas esas cosas. Pero incluso en esas cosas que él sonaba, yo siento el pulso, el jaleo del merengue. Y decir que realmente ese pobre negro murió como quiso, tocando, se le detuvo el corazón cuando su cuerpo no dio más. Y no digo que fue un gran rey del saxofón, por respeto a su creencia, porque él decía que el rey era Jesús, pero sí un gran príncipe que terminó su propio instrumento rechazándolo. Con la sudoración el metal le producía una alergia. Y la última imagen que tenemos de Tabito es la preciosa imagen de Tabito tocando con guantes blancos. Muchas gracias. Bien, gracias, Tommy. Seguimos con el maestro Juan Colón. Buenas noches. Muy buenas noches. Yo creo que terminamos. Después de lo que Tommy ha dicho, ya yo no tengo nada que decir aquí. Indiscutiblemente, yo soy un ferviente fanático de Tabito Vázquez desde el año 1964. Lo seguí. En la capital logré ser más que su alumno, su amigo, porque me cautivó ver cómo Tabito Vázquez era usado, cómo se le pagaba miseria para grabar, para tocar en programas de Rafael Solano, de Félix Veragoico, de Jackie Núñez. Ganaba centavos.
Y me dolía porque estábamos frente a un genio, pero todavía no hemos podido ver ese genio. Sigue escondido todavía. Como dice Tommy, como bien dijo Tommy, en el lenguaje esclavista, un puro negro esclavo, y se acabó, ya. La obra de Tabito, tenemos la esperanza de que algún día los jóvenes que han ido a estudiar a universidades fuera tengan la conciencia de que así como el americano venera y respeta sus grandes músicos como Charlie Parker, Oscar Peterson, Miles Davis, Coltrane, Stan Getty, innumerables músicos, el americano los respeta y los enseña en las escuelas. Quizá un año antes de su muerte, yo le mostré el comienzo del trabajo que yo estaba haciendo de transcribir sus solos. Y me dio mucha pena porque lloró muchísimo y solamente me dijo, por lo menos alguien se acordó de que yo existo. Yo seguí el trabajo, pero ya con una meta bien clara de que estaba transcribiendo la música de un genio. Un hombre que en una ocasión le pregunté por qué no se iba de lleno al mundo del jazz, porque él tenía la técnica, tenía las herramientas, él la tenía. Lo que no tenía era el sonido y la expresión propia de ese lenguaje. Y él me dijo, es por dos razones. El jazz no me permite tocar todas mis frases con la fuerza rítmica que yo toco en el merengue. Entonces Charlie Parker hizo su obra en Estados Unidos, Gardel hizo su obra en el tango en Argentina, y yo estoy destinado a hacer mi obra aquí. O sea, él estaba claro y no quiso arriesgar nunca la musicalidad que él traía intrínseca para tocar el merengue con una propiedad rítmica impresionante. Él fue muy celoso con eso y no quiso nunca que eso se le fuera de las manos. Él vio el ejemplo muy patente y hasta cierto punto triste de nuestro Mario Rivera, un monstruo musical que a los 16 años se fue y se dedicó a ser un jazzista. Y logró serlo como saxofonista, pianista, flautista, trombonista, trompetista, tocaba todos esos instrumentos a la altura de cualquier músico jazzista. Y al final su tristeza grande fue sentir, estábamos tocando una vez en el Village, un grupito de merengue, y él se me apareció allá y estábamos tocando, creo que Loretta, uno de esos merengues tradicionales. Y sacó el instrumento y se puso a tocar conmigo el jaleo. Y quizás a los 2 minutos paró y no quiso tocar más. Y después me dijo, es que yo siento que yo perdí todo eso. Entonces Tabito estaba consciente de si entraba de lleno en el jazz para lograr el acento propio, porque el jazz es como un idioma. Cuando vamos adultos detrás del jazz, lo que hacemos es que lo machacamos y se acabó. Nunca podemos dejar el acento, porque es un género muy difícil, muy desafiante, y mentalmente tenemos que aprender a pensar de manera diferente. Su grandeza, aún por los músicos de su tiempo, no fue valorizada a su justa dimensión. Se respetaba. Y decía, Tabito Vázquez, no, de hecho es un loco tocando. Y punto. Y luego la nueva generación, cuando el merengue comienza por los años 80, por ahí, que sale una nueva generación de músicos,
en la mente de ninguno de ellos estaba Tabito Vázquez. Todavía podemos quizás encontrar uno o dos saxofonistas que puedan tocar quizás un pedazo de un solo de Tabito Vázquez. Su grandeza interpretativa es un legado que esperamos quizás unos 20, 30 años más adelante pueda haber un poquito de conciencia para entender lo que fue Tabito Vázquez. Yo le voy a pedir a Manuel que me toque el número 2 y el 3, para que ustedes puedan ver desde los años 40 cómo Tabito Vázquez fue desarrollando su calidad de improvisador dentro del merengue. Bien. Dicen todas las negras del solar y sueltan la maldita cuando ven que yo le guiño un ojo para bailar. Todas las negras están enamoradas cuando este negrito mueve los pies. Por eso no me dan tranquilidad. No tengo tiempo ni para comer. El próximo, Manuel. Esperando, no me haga sufrir tanto, en mis aguas este mensaje le envío, ve y dile al manso arroyuelo, que yo me muero del frío. Si por ella muero, nunca dejaré
Ok, como podrán notar, aquí Tabito toca, hace muchas muestras de su tecnicismo, pero muy aferrado al concepto melódico en sus solos. Ahora ustedes van a escuchar unos temas donde él grabó en vivo con Bartolo Alvarado, el Cerquito de Nagua, donde Tabito hace una especie de catarsis, donde él deja sus ideas a rienda suelta, sin precisar, sin medir, romanticismo en su solo, que las cosas quedaran ajustadas rítmicamente. Él se desinhibe aquí y hace unas demostraciones impresionantes de sus conocimientos. Escuchen un poquito. A partir del número 4, me parece, 4 o 5 por ahí. Yo te quiero, yo te adoro, porque eres la que me brinda el corazón. Con el alma y con la vida, porque tú eres la mujer de mi pasión. Yo te quiero, yo te adoro, porque eres la que me brinda el corazón. Mándalo a tocar, pa' que lo baile. Mándalo a tocar, pa' que lo baile. El merengue nuevo, te pido queriendo. El merengue nuevo, te pido queriendo. Y yo sin querer, Emilio queriendo, yo sin querer. Ay, mi buen aparato, la misma mujer, mi buen aparato, la misma mujer. El maestro talento. Ok, pudieron ver un poquito su desarrollo técnico. Ahora el próximo tema, el número 6. Este merenguito, bueno de bailar, este merenguito, bueno de bailar, que cuando ya el día, la gente se inquieta, cuando ya es el día, la gente se inquieta, hay un monte adentro, bailando en la fiesta, hay un monte adentro, bailando en la fiesta, vamos monte, vamos a gozar, vamos monte,
Ok, en esos dos temas, Tabito toca sin límites. Yo recuerdo cuando en uno de esos viajes que yo venía aquí, me reuní con él y él me puso ese cassette en su casa. Entonces, después que yo lo escuché, yo le pregunté, ¿cómo se siente usted? ¿Se siente mejor o se siente peor tocando? Y él me dijo, me siento peor, porque aquí lo que estoy es demostrando que tengo técnica y que puedo tocar lo que se me antoje. Pero no es lo que yo quiero, no es lo que yo busco, no es mi estilo. Yo necesito la fuerza del merengue, pero que yo la controle, no que la fuerza me controle a mí. Y aquí yo dejé que la fuerza rítmica hiciera conmigo lo que quisiera y yo estaba tocando como yo quería que las cosas sonaran libremente, sin ninguna coerción. Luego da un giro de 180 grados y se va a tocar, inclusive grabó un disco de baladas. Quiero que ustedes escuchen algo de eso. Por el número 7, por favor. Ok, ya ustedes pueden apreciar el salto tan grande que él dio y se quedó trabajando ese estilo de música por unos años en el malecón, creo que se llamaba Vida Blue o Blue Bar. Blue Bar, algo así. Tuvo un tiempo tocando ahí y yo le pregunté que cómo se sentía, entonces me dijo, es que la vida me está pidiendo que me relaje un poco porque estoy demasiado acelerado. Entonces pues se tranquilizó. Luego Tabito graba su disco que lo inmortaliza con el sello de él, donde nos dejó toda la boca abierta como solista ya, solista formal. Por ejemplo, hay un tema que se llama Con el alma, donde la primera parte él escribe ese solo. Luego la segunda parte él deja que su mente camine. Escuchemos con detenimiento la primera parte, cómo su grado de conciencia, ya con una influencia bastante fuerte de Charlie Parker y de Cannonball Adderley, que eran sus dos saxofonistas que él admiraba muchísimo, la influencia que él tuvo de ellos. Escuchemos, por favor. El 7, por favor. Digo, perdón, el 10. El pianista de esa grabación es Jorge Taveras.
Ok, en el próximo tema, Caña Brava, él usa la misma formalidad. La primera parte escribe solo y luego en la segunda parte hace una combinación hermosísima basado en el blues, un re menor en blues, donde hace el solo totalmente haciendo hincapié en ese estilo del blues. Escuchemos, por favor, número 11. Jorge Tavera también en el piano. Ok, hemos tratado de darle una idea más o menos del grandioso improvisador nuestro, un hombre que cada vez que lo escucho me hace sentir una hormiguita con un saxofón en las manos delante de él, porque fue impresionante. Traté de estudiarlo por muchos años, pero es muy difícil que un solista le transmita la musicalidad a otro solista. Lo que uno hace es que uno le coge a ese solista lo más que se pueda y entonces uno lo aplica a la propia musicalidad de uno. Vamos a tomar un tiempito de preguntas, si alguien quiere preguntar algo, y luego entonces tocaremos dos temas donde me van a perdonar mi atrevimiento de tocarlo junto con él, que son dos de sus solos impresionantes, que me gustan mucho de él. Así que cualquier pregunta, inquietud o algo, pues aquí ya vemos 3 personas para ayudarlos. Bien, muchas gracias al maestro Juan Colón. Y como de costumbre, pues el público ahora interactúa, dialoga, pregunta, comenta. Aquí hay muchos santiagueros. Tommy ahorita le preguntaba al maestro que a qué edad se fue Tabito de Santiago para la capital. Entonces, los testimonios de ustedes también son muy importantes porque enriquecen este encuentro de la memoria, precisamente. Sí, buenas noches. Mi nombre es Pedro Pablo de Jesús. Soy asiduo aquí en el Centro de León. Yo quiero decirle algo. En el homenaje que le hizo Juan Colón con un grupo de él y 3 saxofones más, frente donde nació Tabito Vázquez, en la Callejón de la Alegría o el Callejón de los Sentados, ahí se puso una placa con 4 tornillos y a los 15 días nada más quedaron los 4 tornillos, se la llevaron. Sí. Y después se quemó la casa donde Tabito nació. También quiero decirle que Tabito Vázquez, el sello Ansonia hizo una producción con Tabito Vázquez, Guandulito en el acordeón, Vinicio Franco haciendo la segunda y la guira, y Joseito Mateo, y Guandulito en el acordeón. El sello Ansonia, ya lo saben. Gracias.
Sí, Miguel Artiles toca el bajo en esa producción. Sí, Miguel Artiles. Bien. Josué. Buenas noches. Yo resido al lado de la casa donde se quemó, la casa que se quemó Tabito. Hay varios, tal vez no familiares que están por aquí, que venían, son nietos que quedan. Pero Tabito Vázquez, como él dice, es una herencia. Lolo Vázquez tocaba no el trombón, era la tuba. Lolo Vázquez, y vivían ensayando. El Callejón de la Alegría, como él dice, era porque habían prostitutas y músicos, una combinación que alegraba ese callejón. Entonces, yo vi en la Estrella Sadalá, en un festival de jazz, tocó Tabito, y estaba el cubano de Iraquere, pidiéndole que le explicara cómo era que él hacía eso y de dónde sacaba el aire. Casi de rodillas, Paquito de Rivera estaba hablando con el maestro y yo estaba en el camerino, que era abajo de una mata, y escuché la conversación. Luis Díaz lo usa en la pausa del silencio, o sea, y estaba orgulloso. Uno decía, Luis, ¿con qué músico? No, con Tabito. Esa música fue hecha con Tabito, que ganó un premio. Música de documental, le ganó a Michael Jackson en Boston, y eso pasó sin pena ni gloria aquí. Entonces, hay un señor que se llama Ervin del barrio que vio a Tabito pequeño. Tabito, como dice, con 8 o 9 años, lo llevan al Cine Colón a unos conciertos que hacían, y Tabito hizo un solo y la gente estaba esperando que terminara el solo y a ver si él entraba en el ritmo que se estaba tocando. Y él entró, entonces el Teatro Colón se fue abajo, porque pensaban que Tabito no podía entrar por ser un niño. El solo que hizo fue muy largo y hasta se salió de la melodía, pero cuando cayó en la misma melodía que estaban tocando. Esas son dos anécdotas que quiero comentar de esa familia que es vecina mía, y nos creamos juntos con Lolo Vázquez. Cuando lo recordé, ojalá esté Karina o cualquiera de esos muchachos por aquí, una nieta por allá, que nos criamos con Lolo Vázquez y con la influencia de Tabito. Buenas noches. Quiero corregir a Josué. Mi abuelo Lolo Vázquez tocaba saxofón y fue quien inició a Tabito en el instrumento, pero el alumno superó el maestro. Y mi abuelo después decía, no, déjenle ese saxofón a Tabito, que ese es el que sabe de eso, siendo él un niño. Gracias por la corrección. Daniela Cruz, Comunicaciones del Centro León. Quisiera que nos diera el nombre del disco que Tabito grabó en solitario. Se llama simple y llanamente Instrumentales. Tiene una foto de él. No sabría decirte si se podría conseguir a través de Amazon, porque yo pedí contacto con el manager en ese tiempo de él, era Huicho Pichardo. No sé si el disco, Tony quizás puede dar un poquito más de información sobre eso. El disco... Él como solista ya. Sí, el disco no se consigue. Aquí en el Centro León hay una copia de una edición que se hizo para el Congreso del Jazz desde la perspectiva caribeña, que se le repartió a cada quien. Que por cierto, déjenme aprovechar para decir, yo sé que este sancocho se pasó de naranja agria,
Pero el postrecito es que justamente en ese congreso de jazz, el maestro Colón tuvo una ponencia sobre Tabito que se llama La influencia del jazz dentro del merengue, el papel de Tabito Vázquez. Y decir que este es uno de los libros de música más impresionantes que ha estado en mis manos. Y es un libro del maestro Colón, con una gran biografía de Tabito Vázquez y los solos de Tabito transcritos. Cuando se editó, lo editó hace unos 4 años. Cuando José Antonio era 4 años, ministro. Se repartió este libro entre los estudiantes de saxo del conservatorio. Y recientemente hubo un congreso en México para estudiantes de jazz, fue una delegación del conservatorio y lo que llevaron como regalo de intercambio fue este libro. Un libro impresionante como desafío para cualquier estudiante por los niveles de ejecución que tienen esas transcripciones. De manera que quería dejarle el sabor de ese postrecito porque se me pasó de agrio. Quiero agregar una nota sobre ese libro. Eso fue un trabajo que me tomó aproximadamente 6, 7 años terminarlo. Y con el perdón de todos ustedes, quiero dar una muestra de gratitud, de amor, de respeto a un ser humano que amo y que estuvo conmigo viéndome desvelar, tratando de transcribir las ideas de Tabito. Y nunca tuve una queja de ella, siempre me traía un cafecito, un helado, un dulce. A mi esposa Lourdes. Transcribir el trabajo plasmado en un disco de un virtuoso es uno de los retos más grandes que pueda enfrentar un músico, porque estamos transcribiendo a un virtuoso y no somos virtuosos. Entonces el trabajo es doble, es escuchar algo 50 veces, 100 veces, 200 veces. Y a lo mejor viene alguien mañana y lo revisa y dice, pero allá hay unas cuantas notas malas, esta. Entonces ese libro, cuando José Antonio me dijo que lo quería sacar, yo le dije, yo estoy en el proceso ahora final de revisión que me va a tomar un par de años. Déjame revisarlo. Y me dijo, oye, yo estoy aquí políticamente. Eso significa que mañana puede ser que no esté. Así se queda y así se va. Y está ahí. Se hizo con el mayor amor, con el mayor respeto sobre Tabito. Y lo que me inspiró a hacer el disco, venía una vez de tocar un baile con Milly Quesada en Nueva York. Y en una emisora de jazz pusieron un disco que acababa de salir al mercado, que era los Super Sax, donde hicieron un homenaje a la música de Charlie Parker. Entonces escuché ese tema y por cosas de la vida abro la gavetica del carro y ahí me encuentro con un CD de Tabito y lo pongo y digo, bueno, pero ellos hicieron eso con Charlie Parker. Entonces déjame empezar a hacer esto con Tabito. Y comencé como un juego. Comencé como un juego y cuando vi el desafío que era, dije, bueno, este es un desafío contra mí mismo, a favor de mí mismo, por el bien de mí mismo, o me muero en esto o salgo a flote. Pero ese hombre necesita que su música quede plasmada en un papel. Ver que los muchachos del conservatorio fueron a México y se llevaron unos cuantos ejemplares, eso significa que el trabajo está dando frutos. Recientemente yo vine de Colombia, donde hicieron un festival latinoamericano del saxofón
me lo dedicaron a mi nombre porque ellos estudiaron la música que yo arreglé para 4 saxofones y para ellos dice que fue el desafío más grande y que gracias a esos arreglos, esos papeles, ellos pudieron desarrollarse como músicos, que no se imaginaban que en el merengue podía haber tanta dificultad. Y yo le dije, sí, tocar el merengue a la altura de un músico de la dimensión de Tabito, hay que estudiar. Para yo grabar ese disco, yo cogí las partes una por una y estuve trabajando 6 meses el papel de primer alto, 3 horas diarias, y luego el segundo alto, luego el tenor. 6 meses hasta que yo sentí que había fluidez entre lectura, mente, cerebro, interpretación y todo. Y claro está, lo grabé y lo interpreté a mi forma, respetando grandemente la forma que el maestro lo hizo. Si me hubiera pedido que lo hiciera exactamente como él lo hizo, no lo hago porque su fraseología fue única. Quiero decir algo ya breve, y es que como solista, mucha gente dice que él fue un solista de música típica también. No, él no fue un solista de música típica. Él hizo algo mucho más lejos que eso. Él estableció una línea especial, un estilo especial para tocar dentro de la música típica. Pero ninguno de los típicos siguieron esa línea que él estableció. Todos se quedaron en la línea tradicional, desde Mollejita hasta José Calvo, Quiquito, Fabio, todos esos grandes intérpretes típicos. Pero las complejidades que Tabito usaba, no podía ser una persona autodidacta que simplemente de escucharlo siguiera ese estilo. Tabito conocía muchas cosas armónicas, profundas, y de una forma maravillosa empleaba todo eso en un lenguaje del merengue y hacía creer que era sencillo lo que se estaba escuchando, cuando eran solos totalmente impresionantes. Si alguien tiene algo más que preguntar. Pablito Mirabal. Oh, el maestro está ahí. No puedo faltar, maestro. Mi respeto. No, para usted. Un aplauso para uno de los pianistas más impresionantes que hay en este país. Gracias. Pero vamos a salir de eso. Yo quiero primero, en nombre de todos los músicos, de toda la comunidad dominicana, agradecer el trabajo que usted, Juan Colón, hizo, perpetuando gran parte de la obra de Tabito en ese fabuloso libro y en el disco también. Tengo un par de cosas que decir en cuanto al libro. Recientemente yo estuve en Miami tocando un festival de jazz con Paquito de Rivera y entonces yo le pedí al maestro que le enviara un libro autografiado a Paquito y Paquito lo recibió con muchísima alegría y me contó que él estuvo aquí en La Voz Dominicana en los 40, por ahí, 50, con 11 años de edad. Y cuando él vio a Tabito Vázquez, simplemente se impresionó de una forma tal que él se fue a estudiar otra vez. Lo consideró un virtuoso toda su vida, lo estudió, lo que pudo conseguir, que era muy poco. Siempre dijo eso, que se le dificultaba conseguir la música de Tabito, y agradeció muchísimo y le mandó muchísimas felicidades. Yo se lo comuniqué. Sí, claro. Hicimos Gracias. un pequeñito acto ahí, porque él es una persona que un músico de esa categoría merecía tener ese libro. Y lo agradeció como si fuera uno de sus mejores regalos. Paquito es un súper musicazo. Sí, claro. Estamos hablando de uno de los mejores saxofonistas del mundo. Sí. Y por último, hay el sitio donde tocaba Tabito últimamente, allá en el Malecón, precisamente se llamaba el Blues Bar. Y tocaba, eso que ustedes oyeron ahí, era un solo pianista que tenía el apodo de Ñaño, no me acuerdo cuál era el nombre de él,
Él tenía un piano con caja de música y eso también lo grabaron así. En el piano todavía los Con acordes, cajita. el bajo y la cajita de música. Y así tocaban ellos dos solos. Y cuando uno entraba, uno decía, ¿dónde están los otros? Y Paquito llenaba todo eso. Y por último, Paquito murió tocando en la Bríchola, en la capital. Estaba tocando con ese gran pianista que ustedes vieron ahí, Gustavo Rodríguez. y Guarionés, aquí no estaba también en ese momento. Precisamente la última vez que yo vi a Tabito fue, como dijo Tommy, con los guantes blancos, tocando en el Café Capri la noche que se estrenó el Peri Blues, y fue la única vez que yo pude estar tan cerca de Tabito Vázquez. Yo quiero entonces que hay un amigo que está aquí, que vive en Estados Unidos, que es el único santiaguero, creo yo. Bueno, quería decir algo. Rafael Gómez, alias El Caballo, tenía mucha influencia de Tabito. Todo eso, esos dibujos, el Caballo los disfrutaba, lo hacía cada vez que podía. Y él sabía y él veneraba muchísimo a Tabito, igual que Rosa Santos, un maestro de música que vivía en Jarabacoa. Rosa Santos. El chino que también tenía, todos los saxofonistas que yo conozco tenían a Tabito como lo máximo. Así que por eso que yo le agradezco que usted haya hecho eso con ese libro. Y por último, que yo quería que mi amigo Edwin Lora, que está por ahí, que vivió en Estados Unidos, que creo que es el único santiaguero presente aquí, que llegó a tocar con Tabito Vázquez, que diga algo, aunque que coincidencialmente él está aquí y es bueno que él dé su testimonio. Muy buenas noches. Esto es un trabajo excelente y yo humildemente puedo decir que a los 19 años toqué con Manuel Tejada junto a Tabito en Altos de Chabón, antes de Altos de Chabón inaugurarse. Tocamos como contraparte a la presentación de Gato Barbieri. Tabito hizo un trabajo excelente. Yo nunca lo había visto ni lo había escuchado, pero para mí yo sentí que había una presencia de un gran artista, una persona muy melodiosa, con mucha energía. Y tuvimos un encuentro increíble porque Manuel Tejada me invitó a tocar con Tabito como parte de esta presentación en Santo Domingo. No recuerdo el hotel, pero hubo un encuentro ahí que Gato Barbieri se sintió intimidado, no quería que Tabito tocara. Tuvimos que conseguir a los managers, pasarnos casi una hora hablando con ellos para que pudiera seguir la presentación, porque el Gato Barbieri no quería a Tabito. Ya ustedes saben por qué. Con eso lo dejo todo. Me siento muy agradecido de estar acá. Gracias. Quiero dar las gracias a todos. Oh, perdón, dígame. El maestro Gabriel. Sí, buenas noches, maravillosa noche. Perdón, ese es uno de los músicos más grandiosos nuestros en el violín. Es que he engordado un poco. El maestro Caonex. No. Contentísimo de compartir con ustedes. Quiero un dato que Tommy mencionó. ¿El concierto de Bustamante es dedicado a Tabito o porque fue grabado por Paquito de Rivera? No, primero por Choco de León. También. Es una presentación en vivo con la sinfónica. Sí, pero se grabó con la Filarmónica de Londres. Sí, luego con entonces, la eso como que no, yo lo he tocado varias veces, hasta lo dirigí y ese dato no se maneja. No, se quedó así, pero la idea de Maestro Bienvenido justamente fue dedicarlo a Tabito Vázquez, ese concierto, pero él nunca pudo tocarlo. ¿Quién no pudo tocar? Era para que Tabito lo tocara. Sí, pero Tabito no pudo tocarlo. Y dedicado a Tabito también. Sí. Okay. El concierto en Do mayor a Tabito Vázquez. Sí, una gran obra, una gran obra. Qué bueno. Buenas noches. Quería, ahora que estaban hablando del caballo y de la influencia de Tabito en el caballo, recuerdo una noche de trago con el caballo, y en un momento dado él me dijo, mira, ¿tú sabes una cosa? El caballo hace todo lo que hace el gato.
pero el gato no hace todo lo que hace el caballo. Y añadió, porque el caballo lo enseñó Tabito. O sea, Tabito, ¿por qué enseñó al caballo? O sea que eso era parte del asunto. Quería felicitar aquí a todos ustedes por esta tertulia realmente muy emocionante y también muy sabia, hemos aprendido mucho. Y externarle al maestro Juan el cariño de don José León, que como usted sabe también tenía una relación muy especial con Tabito. Y esta noche quiero compartir con todos ustedes que don José cumple 85 años. Bueno, pues, muchísimas gracias. Creo que ahora vamos a cerrar, me parece. Hay una última intervención. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Antes de cerrar, quiero decir algo diríamos para fortalecer la exposición que usted está haciendo. Yo soy el hermano menor de Tabito Vázquez. Un placer, un honor. Nací en 1948. Somos de la misma edad. Tengo usted y yo. 71 años recién cumplidos. Y realmente, aunque yo no soy músico, pero siempre me ha gustado la música. Pero los padres antes tenían un ojo avisor, ¿no? Y mi padre, por ejemplo, el niño Vázquez, que yo no digo que usted lo mentó ahí, que era el padre de él. Niño Vázquez, al observarme a mí, me dijo, no prefirió que yo estudiara música, porque en aquel tiempo no se le daba el valor a la música que había que darle. Y yo lo que estudié fue otra cuestión, ingeniería agronómica. Y siempre iba donde Tabito, a la casa de Tabito. Y en verdad, él era un virtuoso, pero también era una persona que siempre estaba estudiando. Siempre tenía un libro por delante. Así como ustedes lo dicen, estudiando jazz, estudiando música diferente a la que nosotros tocamos. Pero indudablemente que la vida que nosotros realmente compartimos, porque al yo ser un niño, en ese tiempo vivía en la zona sur. O sea que mientras él desarrollaba su actividad musical, yo vivía en la zona sur y no me incluía dentro de esas actividades. Pero siempre compartí muchas cosas con él. En su casa siempre lo veía manejando el instrumento. Él decía siempre que dentro de los instrumentos que más buscaba la afinación, la guitarra era uno de ellos, y así sucesivamente. Es todo cuanto quería decir. Gracias. Quiero compartir un último dato con ustedes. Una vez le pregunté cómo logró desarrollar una técnica para tocar en todas las tonalidades. Porque yo sabía que la disciplina del jazz hay que aprender a tocar en todas las tonalidades y el músico practica todas las cosas en todos los tonos. Pero yo sabía que Tabito no había viajado, Tabito no había ido a Estados Unidos, ni nada. Entonces él me dijo un día, mire, maestrico, la música tiene 7 notas, ¿verdad que sí? Entonces esas 7 notas son 7 tonalidades diferentes. Entonces pues yo cogí este ejercicio del método universal de saxofón, que era el único que había, y lo tocaba en la tonalidad de do mayor, luego la de do sostenido mayor, luego la de re, y él fue creando su propio método dentro del método universal para aprender a tocar en todos los tonos, porque él decía que él vino a tocar saxofón, pero que el saxofón no tuviera ningún tipo de limitación cuando él lo agarraba.
Y creo que ese fue su legado más grande que él hizo. Ahora, con el permiso de ustedes, con el respeto de ustedes, yo voy a tocar dos solos junto con él. Cualquier cosa me disculpan. Antes de que el maestro toque, yo soy de los que piensa que mejor que hablar de música, solo la música. De manera que no tendré nada que decir cuando él termine. Y quiero despedirme diciéndole que en nada de lo que he dicho he intentado ser ni objetivo ni imparcial. Tengo 64 años intentando entender eso. Pero sí quiero darle el testimonio que siempre intento ser justo y veraz. Y para este país con eso basta. Muchas gracias. Gracias por todo, gracias por estar aquí. Carlos Nobel se va a dar unas palabras de despedida y un honor que nos hayan compartido. Nada más que decir que gracias al maestro Juan Colón por su compañía, al investigador Tommy García por su compañía, y a ustedes por compartir esta noche tan hermosa. Buenas noches.